la espada. Bueno, la espada es, digamos, en aquellos tiempos pasados, en aquellos tiempos antiguos, era un arma que cumplía una doble función. Es decir, era un arma que podía utilizarse tanto ofensiva como defensivamente. Ustedes no ven que ellos, por ejemplo, cuando estaban peleando, el otro le lanzaba y usted no atacaba en el momento, sino que defensivamente trataba de esquivarla con la misma espada. ¿Sí? Le hacía así y le trataba de esquivar para desviar el lance que tiraba el otro. Entonces, no solamente era ofensiva porque podía herir a la otra persona o estocar, no sé cómo se, ¿cierto? O sencillamente tratar de repeler los, ¿verdad? Los ataques del otro. Resulta que el soldado romano era digamos, utilizaban cierta espada que no era tan larga, era una espada corta. Ahí la vemos ese tipo de espada. Hay unas espadas muy largas, pero eran espadas pesadas. Entonces, ellas usaban como especie de una espada más corta, pero que tenía esa particularidad que era una espada que cortaba por ambos filos, ¿cierto? Sí, por ambos filos. Es más, era un poco puntiaguda en la punta, por decir así. Entonces la persona penetraba fácilmente y cortaba hacia adentro, pero casi siempre los soldados no hacían así y así, sino que hacían así y levantaban la espada para cortar hacia arriba. O sea, que cortaba a la entrada y a la salida cortaba. Entonces, esa era la función que cumplía esa espada de dos filos. Entonces se usaba para eso, para dar no solamente una estocada, sino para también tirar, tirar tajos y reveses. Eso es lo que se usaba. Yo estaba analizando que aquí la palabra de Dios, es decir, la espada, está representada, esa espada representa la palabra. Por eso dice, y la espada del Espíritu, y dice qué es la espada. ¿Cuál es esa espada? ¿De qué está hablando? Está diciendo, exacto, que no es una espada, nosotros andamos por ahí con una espada física, no, sino que inmediatamente te está diciendo, esa espada no es esa que usaron allá los romanos, te estoy hablando de la palabra, que la palabra cumple esa función, ¿verdad? De espada de dos filos, ya que puede cortar. La Biblia lo dice. Cuando usted lee el capítulo 4 de Hebreos y el versículo 12 dice así, que porque la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Es decir, que mira usted que esa espada está cumpliendo, esa palabra está cumpliendo la función de poder entrar a todas las esferas del ser, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas del cuerpo. O sea, que tienen la capacidad, el poder de poder penetrar a todas las esferas del ser, ¿ya? Del ser humano. Entonces, Jesús dijo la razón del poder de esa palabra. Y Jesús dijo en San Juan, capítulo 6, verso 63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y él dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Entonces, uno mira, analiza el poder de esa palabra
el poder de esa palabra, que digamos que tiene la palabra, que no solamente puede entrar a todas las esferas del ser, sino que tiene un poder restaurador, un poder, bueno, digamos así, es tan amplio que uno mira que Dios con solo expresar, con solo decir, ya se hace. Usted se va a Génesis y cuando usted se va a Génesis, a ese capítulo 1, tú miras que dice, tú siempre aparece ahí, dice, y Dios dijo, como diciendo, Dios expresó, y Dios dijo, sea la luz. Y dice, inmediatamente dice, y fue la luz. Es decir, que él simplemente expresó y fue. Ya. ¿Ya? Dice también, y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas de las aguas. Y inmediatamente se hizo. Dijo también Dios, dice, y fíjense que siempre dice, y dijo. Es decir, expresó. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y dice la Biblia, y fue así. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, según que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. ¿Ya? Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y fue así. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, bueno, género según su especie. Y la Biblia dice, y fue así. Así que Dios simplemente expresaba. Por eso es que nosotros conocemos a Dios como el creador. A veces uno usa la expresión, uno usa la expresión crear, como si nosotros creáramos. Ya. El creador de este cuadro es fulano de tal. Realmente no es un creador. Él simplemente está usando la materia prima de todo lo que Dios creó. Pero no es un creador. Porque la palabra crear quiere decir producir algo que no existe. Eso es lo que quiere decir crear, producir algo que no existe. Amén. En otra parte encontré que digamos, sacar de la nada. Y sacar de la nada es como decir yo, aparezca aquí un bombillo encendido, ¡pum! Y le aparezca aquí, ¡pum! Sacar de la nada. Entonces Dios simplemente expresó y sacó de la nada. Sacó de la nada. Entonces, por eso es que la palabra dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, ¿cierto? Por la palabra de Dios. Y dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, Dios expresó la palabra y simplemente salió. ¿Ya? Y por eso es que cuando yo les he dicho a ustedes en algunas enseñanzas, siempre les he dicho a ustedes que Jesús es Dios manifestado y que sencillamente todo lo que está escrito o todo lo que Jesús hizo, sencillamente nos está dando a entender quién es Él, que Él es Dios. Porque Jesús también expresa la palabra y también ocurren cosas. ¿Ya? Jesús, por ejemplo, entró allá a la casa de Jairo y vio a la niñita y le dijo, Talita Cumi.
Y simplemente expresó talita cumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levanta. Y estaba muerta. Y ya, ahí le dice que se levantó. O aquel hombre que llegó con la mano seca y dice, extiende tu mano. Se le restauró. O al muchacho que iba allá, lo iban a sepultar. Y le dijo, ni joven, a ti te digo, levanta. Y tú, se levantó. O pararse allá, un hombre de 4 días de muerte y dice, Lázaro, ven fuera. Y ya. Es decir, él expresaba la palabra y sencillamente ocurrían. Gloria a Dios, ocurrían. Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice, y la espada, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra, la palabra de Dios dice la Biblia que es verdad. ¿Cierto? Santifícalos en tu verdad. Y luego, ¿qué dice? Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Así que cuando uno lee la Biblia o cuando uno lee este libro, estamos leyendo un manual. Un manual que Dios nos dejó para leerla. ¿Cierto? Un manual que Dios nos dejó para estudiarla, para escudriñarla, para meditarla. ¿Y con qué propósito? Con el propósito no solamente de edificarnos cada uno de nosotros, sino también poder enseñarlas a otros, edificar a otros. Para eso Dios nos dejó la palabra. Entonces, no solamente eso, también Dios nos dejó la palabra para defendernos. Lo que yo le estoy diciendo, no solamente es ofensiva, sino también defensiva. Porque también nos dejó eso para la palabra para defendernos o para contrarrestar todos los ataques del diablo. ¿Cierto? Eso lo dejó. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice, ¿para qué? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de esta palabra. Así que la palabra de Dios es útil porque describe la revelación del único Dios. Allí en la Biblia está el único Dios, ¿verdad? Revela los planes y los propósitos de Dios para salvar a la humanidad. Ahí está en la palabra de Dios. Se centra en la manifestación de Dios en carne, es decir, en Jesucristo, que viene a ser el Salvador del mundo. Allí lo describen. Gloria a Dios. Entonces la Biblia debe tener una importancia en nuestros altares, en nuestros hogares. Debe tener una importancia, digamos, una preeminencia en nuestros hogares, en nuestras casas. No basta con tomar la Biblia y abrirla en el Salmo, tener abierta la Biblia en el Salmo 93, que hasta la gente inconversa usa y lo toman como una superstición, como algo supersticioso. Toman el Salmo 91 y lo abren ahí. Ninguna plaga tocará tu morada. Y ahí dice, entonces la abren ahí porque piensan que el diablo va a venir y va a ver, ay no, aquí no puedo porque ahí está, abrieron la Biblia ahí. Entonces la gente piensa eso. Y no, yo creo firmemente que por eso es que el Señor dice, bueno, yo no le voy a escribir esa palabra como la escribí en piedra, se la voy a escribir en el corazón. Y para escribirla en el corazón usted tiene que aprenderla. Hay que leer la Biblia. Estamos viviendo tiempos donde se toma más tiempo para el celular y para otras cosas, pero para leer la Biblia no. Entonces hay que tener cuidado porque
La Biblia dice cuál es ese propósito, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. De la Biblia, de hecho, la Biblia es el libro más famoso del mundo, ya más famoso del mundo. La Biblia ya actualmente está en la Biblia, digamos, con más traducciones en 2.300 lenguas diferentes. Ningún libro tiene esas características de ser traducido en más de 2.300 lenguas diferentes, solo la Biblia. ¿Ya? Mire que la palabra de Dios fue escrita por más de 40 hombres en diferentes épocas, y no solamente eso, sino que también la palabra de Dios va como en esa forma como hilativa, ¿cierto? Como cronológica e hilativa, donde no se pierde, sino que no se pierde el hilo, sino que a pesar de tener escrita en 1600 años, ninguno perdió el hilo. ¿Y usted sabe por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso. Porque quien dictaba esto, quien decía lo que se escribía era Dios. Y a él no se le pierde el hilo nunca. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es más, usted mira y usted se encuentran, por ejemplo, la Biblia fue escrita por más de 40 hombres de diferentes, digamos, en diferentes épocas, ¿cierto? En diferentes épocas. Y personas que uno mira que eran como de varias, habían campesinos, como no, culturas no, pero sí, como ese nivel social, digamos así. Pues yo no sé si decirlo así, pero bueno. Hasta intelectualmente, uno mira que habían campesinos, habían reyes, habían profetas, médicos, pescadores, de todo, hermano. Y todos llevaban el mismo, como ese hilo, ¿cierto? Y eran esa cantidad de hombres en ese tiempo tan largo. Y uno mira, por ejemplo, la diferencia que hay, por ejemplo, entre el Corán con la Biblia. Que el Corán fue escrito solo por un hombre. Los hindúes, por ejemplo, le llaman los Vedas. Los Vedas es un libro, lo escribió un sabio llamado Rishi. Lo que son los hindúes, en los hindúes. Lo escribió el libro ese sabio, uno solo. Y usted ve que los mormones, se lo escribió uno, que según el apóstol de América. Y él le escribió el libro de los mormones, ese solo. Pero aquí le escribieron más de 40 hombres en diferentes épocas, hermano, y que ninguno se le haya cruzado y desviado, hermano. Tiene que ser que la palabra de Dios es inspirada. Es inspirada por Dios, guiada por Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que es necesario que el cristiano conozca la palabra. Conozca la palabra. ¿Y por qué, hermano? Porque la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado, porque esto es de cuidado. Y para tener cuidado hay que estudiar. Hay que estudiar. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Y dice, pues haciendo esto, te vas a salvar tú mismo y también a los que te oyen. Ten cuidado. Tienes que aprender la doctrina. Entonces, miren lo importante que es la palabra. Debe ser tan importante
o debe tener una preeminencia en nuestra vida. Entonces, no tener la palabra de Dios es no estudiarla, es no escudriñarla, ¿cierto? No equiparse. Entonces, hermanos, yo estaba viendo que hay cristianos que no tienen ese hobby de leer. Yo a veces me pongo a leer, a estudiar, y a veces me demoro todo el día. Así, a veces me demoro todo y se me coge el tiempo, Dios mío. Y a veces, Dios mío, tengo que pararme un rato. Porque a veces me pongo a leer y me sale una cosa y me sale otra, y entonces empiezo a investigar por qué dice así, pero por qué esto, o sea, y uno como si estuviera excavando y como que encuentra un tesoro, y luego empieza como que abre el baúl y empiezo a decir, hey, vi, aquí hay una cuestión, pero aquí hay otra. Y uno como que niña busca ya y como que encuentra cosas que uno se sorprende. Mano, yo tengo ya 37 años de convertido. Tengo 37 años y todavía es la hora y busco ahí. Dios mío, yo a veces le comento a ella. Digo, oye, María, mira lo que dice aquí. Dice aquí tal cosa y tal. Y yo creo que así tal. Y empiezo a describir las cosas porque ya lo he estudiado y lo he meditado. Y yo a veces le comparto. Oye, mira, María, mira lo que dice aquí. Aquí dice tal cosa. Y como si nunca lo hubiera leído, como si nunca lo hubiera encontrado. Qué cosa, uno es sorprendente. Hay cristianos que no estudian la Biblia, que realmente no leen la Biblia. Y va a llegar el momento en que va a quedar bajo los escombros. En los tiempos de Manasés, ¿usted sabe quién era Manasés? Manasés fue un rey de Judá. Se llama Manasés, rey de Judá. Y dice la Biblia habla de Manasés y nos habla de que Manasés era un hombre malo. Fue un rey perverso. ¿Ya? Y dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Miren lo que hizo este hombre. Él levantó altares a Baal. Hizo una imagen de acera y la colocó en el templo de Dios, hermano. Mire cómo profanó las cosas de Dios. Hizo un altar, hizo una imagen de acera y la colocó en el templo de Dios. Puso altares de los ejércitos del cielo, panteones de los ejércitos de los cielos en los atrios de la casa de Jehová, dice la palabra de Dios. Y no solamente eso, dice que los adoró y le rindió culto. Ustedes saben que la costumbre pagana era tomar a las criaturas, sus hijos recién nacidos, y llevarlos a Moloc. Moloc era un ídolo que se tenía sentado en un trono con las manos. Iban y le colocaban los hijos recién nacidos ofreciéndoselo a Moloc. Y resulta que Moloc, aquí debajo rojas. ¿Pero rojas por qué? Porque debajo había una hoguera, como un horno bien caliente, de tal manera que la estatua de él de bronce o de ese metal, las manos estaban rojas, pero del caliente que iba. Entonces le ofrecían, los bebés se lo ponían, se lo ofrecían. Y ese hombre hacía eso. Ese rey de Judá tomó a su niño y se lo presentó a Moloc. Qué cosa tan tremenda. Se puso a observar los tiempos. Se le ofreció incienso al sol, a la luna, a los signos del zodiaco.
Dios había dicho, comparezcan ahora y te defiendan, dice en Isaías, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Mi hermanito, tú lees el horóscopo. Tú lees el horóscopo. Voy a ver qué me dice el horóscopo. Y tú quieres, yo soy Tauro. Y tú no, yo soy Piscis. O sea que tú eres pez. Y que tú eres un toro. Yo soy Piscis. Hermanos, se dejan llevar por esas bobadas. ¿Cierto? Que aquí, que voy a ver lo que me dice mi... ¿Y sabe lo que hacen ellos? Miran las estrellas. Y a través de ellos sacan todo ese poco de pirueteras que mandan allí. Y la gente le cree. Ese hombre hacía eso. Se dejaba guiar por el horóscopo. Hermano, ese horóscopo como que es viejísimo. Son como que es viejo, hermano. Ya la Biblia registra eso. ¿Ya? La Biblia dice que fue agorero. Dice que instituyó encantadores y adivinos. Desvió a Judá del camino del Señor. Este hombre reinó por 50, no me acuerdo muy bien, 55, 56, algo así. Años, hermano. Usted puede imaginarse, es más que una generación. Imagínese usted, este hombre hizo cosas que realmente uno se sorprende las cosas que hizo. La Biblia dice, desvió a Judá, al pueblo, lo desvió. Y ustedes saben que Dios había dicho, estas palabras que yo te mando y las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. Pero la gente ya no. Lo desvió completamente. Mire, la casa de Dios se deterioró. Tenía grietas, se estaba cayendo la casa de Dios. Por eso a veces uno dice que a veces la palabra de Dios queda bajo los escombros porque ni se leía la palabra de Dios. El pueblo ya ni sabía que era la palabra de Dios. Se levantó una generación nueva que no conoció a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra estaba, mire, es más, cuando se levantó Josías, porque primero había salido Amón, ¿cierto? Que era el hijo de él, pero también era malísimo, el sinvergüenza. Reinó 2 años y también era malísimo, malo también. Entonces reinó Josías. Y la Biblia dice, ¿qué cosa? Por eso es que yo a veces me pongo a pensar eso. Yo decía, Dios mío, ¿por qué? Porque estamos en la semana, estamos en el culto de familia. Yo a veces me digo, ¿por qué hay hijos de hermanos que aunque le han enseñado la palabra salen malos? Yo decía, Caín y Abel, seguramente que Adán tuvo que enseñarles a darle ofrendas a Dios porque ellos fueron a ofrendar a Dios. Pero el uno salió malo y el otro salió bueno. Es lo mismo que ocurre aquí. Malo. Yo siempre he dicho, más malo que pegarle a la mamá. Malo. Salió malo. Pero luego uno vea que reina Josías, hijo de Amón. Y dice que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Qué cosa, ¿verdad? ¿Y sabe lo que pasó ahí? La palabra de Dios estaba desaparecida, se había desaparecido. Estaba a lo mejor entre las ruinas, allá en polvos por allá. Y se había desaparecido. Y Josías dice, bueno, un momentico, aquí hay que reparar la casa de Dios. El templo de Dios hay que repararlo. Y contrató personas, pagó y dice, denle el dinero que necesite, pero la casa de Dios hay que repararla. Y mandó a reparar y fue allá el sacerdote, entró allá y qué impresión.
se encontró con el rollo. Y mire usted, para que usted que estaba tan desaparecido, que él encontró ese rollo y se lo entregó al otro el jefe que lo había mandado y le dijo, mira, y se lo leyó. Al que estaba, oh, no, esto hay que llevárselo al rey. Se quedaron asombrados, ¿y esto qué es? Y quedaron asombrados y se lo llevaron allá al rey. Y se lo leyeron al rey y el rey se llevó, dice la Biblia, que rasgó sus vestidos. ¿Sabe lo que dijo él? Hemos pecado contra Dios. ¿Cómo sabes que has pecado contra Dios? Cuando tú lees la palabra. Le hemos fallado a Dios cuando lees la palabra, porque la palabra de Dios es nuestro manual de conducta. Y él le dice eso. Hemos pecado contra Dios. Raca llama al pueblo, vamos a leerle al pueblo. Hemos pecado. Y ese hombre se dedica a hacer una limpieza total, a derribar altares. Ese hombre se dedicó a todo, porque aquí se va a adorar a Dios y aquí se va a buscar a Dios. Entonces, cuando desaparece la palabra, desaparece la luz. Se desaparece el conocimiento, la inspiración, la guía. Y por eso hay muchos hermanos predicadores, aquellos que les gusta ver enlace. Hermano, no pierda el tiempo de estar viendo ese tipo de cosas. Viendo enlace, no, porque aquí me estoy edificando porque esa es la palabra de Dios. Usted sí cree que es la palabra de Dios. Espere un momentico. Puede que estén predicando la palabra de Dios, pero usted, eso tiene sus cosas. Eso tiene sus cositas. Y uno mira predicadores que hoy conocemos como predicadores de la prosperidad. Ustedes sí lo han escuchado. Predicadores de la prosperidad. Que saben más de plata que de la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Oyó? Y ellos, ustedes los ven por allá diciendo, a ver, todos, repitan conmigo esa expresión. A ver, repita. Y a mí como que me choca un poquito cuando yo veo un pentecostal diciendo, a ver, repitan conmigo. Y a mí eso me fastidia, ya me fastidia. A mí usted nunca me ha dicho que repitan conmigo. Yo repetí conmigo. No sé, no me gusta. No me gusta, porque esto no es cuestión de concentración. A ver, repitan. Y si repiten, se va a cumplir. Esa cuestión a mí como que no me suena. Pero ellos dicen así, repita conmigo. Dios me va a dar un carro. Repita. Dios me va a dar un carro. Diga, a ver, ¿de qué color le gusta? Rojo. Dios me va a regalar un carro rojo. Y a ver, ¿qué marca? Mazda. Dios me va, repita, Dios me va a regalar un carro rojo Mazda. ¿Qué modelo? Diga el modelo. Último modelo. Dios me va a regalar un Mazda último modelo rojo. Repita y se le va a cumplir. Es más, ellos tienen una expresión. La expresión, créalo, confiéselo y recíbalo. Eso tienen ellos. Créalo, confiéselo y recíbalo. Recíbalo, ya lo recibió, recíbalo. Tremendo. Yo no sé dónde sacan tanto disparate. Yo no sé dónde sacan eso, pero uno ve, ay, sí, ay, repite. Y los hermanos incautos caen en eso. Hermano, lea la Biblia, lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, porque es en ella que os parece que tenéis la vida eterna. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Quién te ha dicho a ti que cuando tú confiesas algo, lo vas a recibir? ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? Que si tú lo confiesas y lo crees,
lo vas a recibir. ¿Dónde dice eso? Tú vas a recibir lo que Dios determinó que tú vas a recibir. ¿Y cómo lo vas a saber? Por la palabra de Dios, por las promesas que Él te dijo en la palabra. Que tú no confíes, no te que confesando ya hayas ido, confieso, dilo, confieso. ¿Ah? Hermano, y son tan sagaces que pueden mover hasta los sentimientos de la persona, contando testimonios, diciendo con palabras, hermano, y hasta hacen llorar a la gente. Así que suelte la platica, no sea tal que Dios le va a dar, y pan se la soltó, man. Perdido, mi hermano. Perdido, la perdiste. Entonces ellos son muy sagaces, porque hay gente con una sagacidad tremenda con palabras y convencen a cualquiera. La Biblia dice, la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Qué bueno es tener la palabra. La palabra de Dios es capaz y suficiente. No necesita de estar añadiéndole cosas que la palabra de Dios no dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Pero recuerde que viene hablando de la palabra. Amén. Aten bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Y viene hablando de la palabra, porque eso lo dice en el versículo 13 y en el versículo 12 del capítulo 4 de Hebreos, dice, porque la palabra de Dios es espada de dos filos, que puede penetrar y todo está desnudo. A veces uno predica la palabra, hermano, y Dios, hermano, usted sin darse cuenta, sí, es decir, usted se está dando cuenta que lo que se está diciendo y dice, uy, hermano, ¿y cómo sabe el hermano eso? ¿Cómo sabe el hermano eso? ¿Quién le dijo al hermano, Dios mío, verdad lo que dice el hermano Enrique, que siempre hay un sapo y un chismoso? Alguna cosa pasó. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Quién le dijo? No, es sencillamente la palabra de Dios. Que todo está desnudo. Es decir, por la palabra. Uno a veces no le dieron, sino que simplemente Dios lo trató. Y, Dios. Esa es la palabra. Ese es el poder de la palabra. Entonces, hermanito, hay que estudiar la palabra. ¿Para qué? Para que enseñe lo que Dios dice por su palabra. Y dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 4:2, dice, predica la palabra de Dios. Mantente preparado. Dice en esta versión, mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Versículo 3 dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, porque están tan acostumbrados a los mendrugos que le suelta al otro allá, que no es el pan de vida, y entonces allá se dejan envolver y quedan es allá. ¿Ya? La sana enseñanza dice, no es, dicen, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Mire que hay por ahí una iglesia que según son los de los profetas. Y allá le llegan y están en culto, y cuando de pronto le llegó al oído a la persona, ahí le llegó, Dios te mandó a decir ta, 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 y le dicen un poco de gozo. Y eso le impresiona. Y Dios te mandó, y tienen como yo no sé, man. Y Dios te mandó a decir tal cosa y tal.
Y mañana Dios mismo va a tratar contigo y te va a dar tan. Y claro, la gente queda impresionada y impresionada con la tanda. Allá hubo, cuando yo estaba en la iglesia central de Sagún de Pastor, allá llegó, había una señora que iba a la iglesia y yo fui a visitarla. Y todo, ella aceptó, y bueno, pero ella no era de la iglesia, era de esas iglesias de los profetas. Y resulta que llegaba al culto y ella no venía y no venía. Yo fui a ver qué era y ella dijo que no venía más para la iglesia. No, yo no voy más para su iglesia. ¿Pero por qué? Mire, tal. Y no quiero saber más nada. Perdone, pero no. ¿Y qué había pasado? Le mandaron al profeta y el profeta fue a profetizarle allá. Y usted sabe lo que le dijo. Le dijo, si tú sigues visitando esa iglesia, te voy a matar a tu hijo, dice el Señor. Claro, imagínate que le van a matar al hijo, ¿quién va a ir? Te va a matar. Yo le decía, no, es que ellos no son profetas, ellos son terroristas espirituales. Yo le puse ese nombre, enseguida, ustedes son terroristas espirituales. ¿Que dónde dice la Biblia eso? ¿Ya? Entonces dice, buscarán maestros que le digan lo que sus oídos quieren oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Dice aquí esta versión. Entonces, ve hermano, yo le voy a decir una cosa. En la historia se registran caídas de ejércitos. En la historia se registran caídas de imperios. En la historia se registran caídas de naciones. Se registran caídas de treguas. Se registran caídas de convenios. Se registran caídas de dictaduras. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece. Hay muchos. Mira, en los tiempos de los emperadores romanos, algunos hasta quemaban todas las Biblias que encontraban, las quemaban por montones, porque dice esta palabra, esto es dañino y hay que quemarlo, y quemaban las Biblias por montones. Y dice, vamos a desaparecer. Desaparecieron. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hoy todavía estamos aquí y todavía tenemos la palabra profética más segura, dice la palabra de Dios. Todavía tenemos la palabra de Dios con nosotros y esa palabra es la que nos ha impartido vida. Estudie la Biblia, hermano, leamos la Biblia. Tengamos eso como hobby. Hermano, ¿y por qué? Porque tenerla, hermano, yo le voy a decir, para ustedes, ¿qué significa tener la espada desenvainada? Bueno, eso es lo que yo quiero. Que ustedes no tengan la espada guardada, sino desenvainada. ¿Para qué? ¿Ah? Para estar listo para usarla. ¿Y qué es lo que dice? ¿Para qué? Y mire, cuando usted lee Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, ya voy a terminar. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar ¿qué? Y dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, que usted tiene que tener la espada desenvainada. No guarde la espada. Tiene que tenerlas así, mire. Porque si usted la tiene aquí, si usted la tiene guardada, hermano, en cualquier momento cuando se le presentó, usted tendrá que hacer esto así y así. Cuando quiera hacerlo así, ya hay otro que lo habrá. Entonces, no, usted tiene que tener la espada lista, así, mire, llévela. Esta espada no pesa, porque esta espada es ligera. Gloria a Dios. Aleluya, es ligera. Mi carga es ligera, dice el Señor. Gloria a Dios. Entonces esa espada no le pesa. Tranquilo que usted va a tener, ¿verdad? Porque uno ha visto, hermano, yo he visto hasta hermanos campesinos que ni han ido a la escuela. Hermano, y
hombre pasa a ver Biblia. Y cuando le llega a otro, hermano, eso tiene la espada aquí, hermano, eso apenas se ve el sangrero, hermano. No, ¿verdad, hermano? Yo a veces, Dios mío, porque ellos tienen la espada y tal, no, ¿qué tal? No, pero la Biblia, ¿cierto? Y qué bueno, vea, tengamos ejemplos. Jesucristo dice, porque ejemplo os he dado. ¿Dónde nos dio ejemplo? Se le presentó Satanás y le dijo, mira, si tú tienes hambre, ¿verdad? Y si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué tenía Jesús en la mano? La palabra. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ah? Mira que aquí tírate porque está escrito. Le citó el diablo hasta la Biblia. Está escrito que si tú te tiras, va a mandar los ángeles para que te guarde. Dice, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mira, todo este mundo te dará si tú postrado me adorar. Dice, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo logró? Y yo pregunto, el diablo se le quedó haciéndole mañas ahí. De ahí le dice que se fue. No aguantó. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. Entonces, hermano, lancémonos un tiempo de estudio, de prepararse, de estudiar, de leer, de investigar. Cuando yo a veces veo a los hermanitos que les toca predicar y uno ve que ellos sacan allá y quiere decir esto y por aquí y se mete. Y a mí sí me gusta cuando los muchachos, los hermanos que van a predicar, ellos como que se ve que investigaron, que no se quedaron ahí, sino que investigaron. Y esto aquí tal, y ocurrió esto. O sea, se ve que no solo simplemente leyeron, sino que investigaron, escudriñaron. Y créanlo, hermano, cuando usted está comiendo algo sabroso, ¿usted cómo hace? ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo demuestra cuando usted está comiendo algo sabroso? ¿Ah? Seguro que usted hace así, ¿verdad? Cierto que hace eso hace. Porque a veces uno ve que está predicando aquí la palabra y hay hermanito casi que, Dios mío, ¿será que estará deleitándose la palabra? ¿Qué hace usted cuando está deleitándose en la palabra? Uno está y dice, y uno a veces también ve hermanitos así, cierto, ya, pero qué palabra, mano. Y uno como que se goza, ¿sí o no? Por la palabra uno se goza. Hermano, qué bonito. Vean, no deseche la palabra de Dios por muy humildito que sea el hermanito o la hermanita que se para aquí. No desprecie la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. ¿Quién va a predicar? Porque ahora nos hemos somos oyentes like. Somos los deditos parados. Entonces vamos a ver quién predica, porque ¿quién va a predicar fulano? No, yo no voy a la iglesia porque es que no sea así, hermano. No menosprecie, porque Dios te puede hablar por ese hermanito humilde, por esa hermanita humilde. Escucha la palabra con detenimiento. Uno a veces ve a los hermanitos predicando y aunque uno dice, Dios mío, bueno, hay algo que no está bien, que no dijo que no, pero uno lo deja pasar y uno dice, ¿pero qué hace uno? Saca lo provechoso. Porque la Biblia dice, escudriñarlo y retener. Pues bueno, ya, pero uno tiene que venir con esa disposición. Hermano, cuando usted venga aquí, por favor, venga con el plato lavado, limpio. Tráigase los cubiertos limpios, porque cuando usted se sienta ahí, se sentó a la mesa. Y cada vez que Dios viene aquí y le reparte el pan, usted tiene que salir de aquí llenito. No es que, ay, Dios mío, ay, ¿y qué comiste hoy? Una ensaladita por ahí. Ensaladita. ¿Ah? ¿Y qué comiste? Pan seco, man. No, que no diga, no, mano, uy, no, qué comida sabrosa. Comí, me deleité, eso trajo todo, presa de todo tipo. Comí, me deleité la comida, gloria a Dios. Y a mí me gusta así cuando usted sonríe y dice, comí.
gloria a Dios, comí. Y no hay mayor satisfacción para mí. Por eso es que yo a veces me pongo triste. Me pongo triste, ¿por qué? Porque yo a veces pregunto y no saben, y yo lo enseñé. Mano, y tal. Y Dios mío, ¿dónde está el oído? Entonces, hermano, vamos a aprender la palabra. Vamos a dedicarnos a aprender la palabra de Dios, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí.